Escrituras es vida y juicio. Vida y juicio en Jesucristo. En Jesucristo. Y antes de poder abarcar los dos puntos principales que tenemos para exponer en esta tarde, permítanme contarles una historia. No sé si ustedes conocen, o sí quizás, a Dowland Moody. Dowland Moody fue un gran siervo del Señor de los años 1800 que impactó de manera extraordinaria el evangelismo a nivel mundial. Es uno de los evangelistas más grandes que tiene la historia del cristianismo. Pero su historia, a pesar de ser una historia de 500,000 aproximadamente almas llevadas hasta el Señor Jesús, encontramos a Dowland Moody en una casa con sus padres muy pobres, vivían en extrema pobreza, y además Dowland Moody era uno de los 7 hijos de esta pareja, de estos esposos, que eran creyentes. Cuando Dowland Moody era todavía pequeño, su padre falleció, dejando viuda a su mamá y huérfanos a él y a sus 7 hermanos. Además de ello, cuando su padre fallece, su mamá se quedó embarazada. Y después de enterrar a su padre, pues de unos meses su madre dio a luz a gemelos. Y ya no tenía 7 hijos, sino tenía 9 hijos. El mayor de ellos tenía 12 años cuando se quedó viuda. Pero esta mujer, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, con toda la angustia de criar sola a sus 9 hijos, dedicó su vida a criar a sus hijos y a enseñarles la palabra de Dios. Cada vez que ella tenía tiempo, en el poquísimo tiempo que ella tenía, les enseñaba la Biblia a sus hijos, les predicaba a sus hijos con la palabra de Dios, les enseñaba, y ellos escuchaban, ella los llevaba a la iglesia. Y dice Moody que mientras ella, muchas veces después de enseñarle la palabra de Dios y después de orar, dice que él veía que su madre, después de orar y enseñarles, se iba a su recámara y lloraba por el dolor que tenía de la pérdida de su esposo. Pero no dejaba de enseñarles. Dowland Moody, a la edad de 12 años, asistía a la iglesia porque su mamá le exigía que vaya, pero él no quería, y a pesar de eso él se iba en obediencia a su mamá. Hasta que un día un siervo de la iglesia donde él asistía, la congregación donde él asistía, lo miró y dijo: este muchacho necesita del Salvador. Y pidió a Dios, le rogó a Dios que pueda darle tiempo, darle valor y darle las palabras necesarias para que pueda hablar y le pueda hablar de Cristo a este muchacho. El Señor oyó sus oraciones y este siervo de esta congregación fue a buscar a Dowland Moody cuando todavía era un adolescente. Fue a buscarlo a su trabajo en una zapatería y le dijo: permíteme orar contigo. Le expuso el evangelio, le habló del evangelio, le dijo que Cristo había muerto por sus pecados y que él, si lo recibe, si lo acepta, podía tener vida eterna, una vida abundante, y que además podía ser libre del juicio de condenación. Dowland Moody dobló sus rodillas, se postró y recibió al Señor Jesús a esa tierna edad, reconociendo al Señor Jesús como el dador de vida, aceptando la vida eterna que Él estaba ofreciendo y liberándose de la condenación. Después, cuando su madre falleció, acudió a donde el velorio, a donde el sepelio, y en las palabras que dice de su madre, muy sentidas, una de las frases con las que termina Dowland Moody cuando se despide de su mamá, que era creyente y que obviamente el trabajo que ella hizo en su casa de enseñarles la Biblia constantemente, él agradece eso, agradece que Dios haya dado una madre que haya sido tan piadosa en la enseñanza de la palabra de Dios, que permitió que todo eso que él pudo aprender en su casa, en su momento alguien le pudo hacer ver toda la verdad de la palabra de Dios.
Y en sus últimas palabras a su madre le dice, bueno, después de agradecer a Dios, le dice: adiós, mamá, nos vemos pronto. Reconociendo que su mamá obviamente tenía vida eterna y que lo único que iba a ser el paso de la muerte hasta cierto lugar, hasta cierto momento, y que finalmente ellos se van a encontrar. Todo esa enseñanza de Downline Moody lo llevó a comprender que tenía él que también predicar y enseñar, predicar y enseñar. Desde los 16 años él se dedicó a enseñar, a predicar, a enseñar, a discipular. Como les digo, el registro de su historia nos marca que aproximadamente más de 500,000 personas llegaron a los pies de Cristo por la predicación de este siervo del Señor. Porque entendió que el Señor Jesús le dio vida. Porque entendió que el Señor Jesús lo libró del juicio. Y por eso nuestro tema de esta tarde es vida y juicio en Jesucristo. Vamos a ver cómo el apóstol Juan nos muestra en su relato cómo el Señor Jesús nos va a hablar de estos dos temas importantes, tan importantes para nosotros como tan importantes para aquellos que nos visitan en esta tarde y pueden estar escuchando también el Evangelio del Señor Jesús. En la semana pasada, nuestro hermano Jorge nos trajo la exposición de la palabra de Dios, y en los versículos que preceden a este tema aprendimos cómo el Señor Jesús, Dios Padre, le da autoridad para que tenga poder para dar vida, y asimismo le encomienda la labor del juicio. Ahora vamos a ver cómo se puede recibir esa vida que el Señor Jesús otorga de parte de Él y cómo escapar del juicio que también el Señor tiene preparado. Vayamos con el primer punto, hermanos. Avancemos. Primer punto, y la siguiente diapositiva: oír al Hijo de Dios da vida. Oír al Hijo de Dios da vida. El apóstol Juan, relatando la enseñanza del Señor Jesús, dice en el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esta es la primera parte de la enseñanza del Señor Jesús en esta sección. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y aquí, oír la palabra del Señor Jesús no solamente es escuchar un domingo por la mañana o un domingo por la tarde, escuchar y decir: ah, qué bonito, qué bacán, para el siguiente domingo nos vemos o algún día volveré. No, el oír que menciona el Señor Jesús no es un oír solamente por escuchar, es un oír para recibir, porque Él dice: el que oye mi palabra, pero también la recibe, la cree y la obedece, tiene vida eterna. No solamente el que oye, sino que tienes que oír, recibir, creer y obedecer. Tal cual lo hizo el hombre que estaba hace 38 años ahí, postrado por su enfermedad. Él oyó cuando el Señor Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Él oyó, creyó que esa palabra podía levantar de lo que estaba postrado, creyó y obedeció, y por eso se levantó y fue sanado. Entonces el Señor Jesús dice: si tú quieres tener vida eterna, óyeme, recíbeme, créeme, obedéceme. Si tú
oyes mis palabras y además crees al que me envió, tienes vida eterna. Y si ustedes se dan cuenta rápidamente en este versículo 24, el Señor Jesús no está diciendo en la segunda parte, cree en Dios. No está diciendo eso. Miren lo que dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. No está diciendo el que cree en el que me envió. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen en Dios y no tienen vida eterna. Sí, hay muchas personas que creen en Dios y no tienen vida eterna. Los mismos demonios, como dice la Escritura, creen en Dios, pero ellos no van a ser salvos, no tienen vida eterna. El Señor Jesús nos dice: el que oye mis palabras, pero además cree a Dios, le cree a Dios, tiene vida eterna. Pero ¿qué es lo que tenemos que creerle a Dios? Justamente lo que dice el Señor Jesús en sus palabras, que el Señor Jesús fue enviado por el Padre. Por eso dice así: y si ustedes creen al que me envió, si ustedes creen que Dios me envió a esta tierra como el Cordero Santo que quita los pecados del mundo y oyen mis enseñanzas, tienen vida eterna. Y el verbo que utiliza el Señor Jesús es un verbo presente para el momento que Él está hablando. Pero también cuando nosotros leemos este texto en esta era moderna, 10 de agosto del 2025, también encontramos que este verbo sigue en tiempo presente. Y por eso he preferido colocar en la diapositiva que lo que el Señor Jesús está diciendo es en el presente. El que oye las palabras del Señor Jesús y le cree a Dios, todo lo que ha permitido, todo lo que hace con el Señor Jesús, en el Señor Jesús, aquí en esta tierra, tiene vida eterna desde ese mismo instante. Si tú creíste porque oíste la palabra de Dios hace 15 años, déjame decirte que hace 15 años es que estás disfrutando de la vida eterna. Si tú oíste el Evangelio y creíste en el Señor Jesús y obedeciste su palabra hace 20, 50 años, déjame decirte que estás disfrutando de la vida eterna hace 50 años. Porque tienes vida eterna desde el mismo momento en que pusiste tu fe en Cristo. Desde ahí. Algunos quizás desde hace 5 años, otros quizás de hace 3, 2, otros quizás desde hace meses que pusieron su fe en el Señor Jesús, pero desde ahí tienes vida eterna. Ya tienes asegurada la vida eterna. Tienes vida eterna. La segunda parte, hermanos, es el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? No vendrá a condenación. Cuando oímos la voz del Señor Jesús, cuando oímos la voz del Hijo de Dios y creemos en todo lo que Él, en su persona, en su obra y en su sacrificio, tenemos vida eterna. Primer gran consecuencia. Y la segunda gran consecuencia es que ya no seremos condenados. Ya no hay condenación. No vendremos a condenación. Nada ni nadie puede acusarte ni condenarte por ningún pecado que el Señor ya pagó en el Calvario. Si el Señor Jesús ha pagado por mi mentira, si el Señor Jesús ha pagado por mis malos pensamientos, si el Señor Jesús ha pagado por mi enojo, nadie y nada puede volverme a sacar en cara. Nada. Porque el Señor Jesús pagó con su propia vida esos pecados. Los pagó. Y ya no tengo condenación. No
vengo a condenación. Porque si Él me regala vida eterna, ya me libera totalmente del juicio de la condenación. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos, hermanos. Si tú has aceptado a Cristo y lo has recibido, has confesado que sea el Salvador de tu vida, desde ese mismo momento tienes vida eterna y además lo que no tienes es condenación. Ya no hay condenación para ti, ya no hay condenación para mí. Nadie puede apuntarte y decirte, tú eres un pecador. No, porque el Señor Jesús va a decir, no, Él no es un pecador, porque yo ya morí por Él en su lugar. Yo tomé su lugar en la cruz del Calvario y lo justifiqué y le perdoné y le di vida eterna. Dice el versículo 26, dice el versículo 25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Y eso se relaciona justamente con el versículo anterior, con la última parte del versículo 24, cuando el Señor Jesús dice, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Ahora, nosotros entendemos que efectivamente el día que decidimos poner nuestra fe en el Señor Jesús, hemos pasado de estar en una vida corrompida por el pecado, una vida podrida por el pecado, una vida espiritual totalmente corrompida por el pecado, a una vida renovada, regenerada espiritualmente por el Señor, a una vida espiritual totalmente regenerada, renovada, justificada, santificada. Y el Señor Jesús, cuando dice, el que oye la voz del Hijo de Dios, porque además dice, ahora es, viene la hora, y ahora es, en el presente. Cuando Él estaba hablando para ese momento, pero cuando recibimos su palabra, ahora, 10 de agosto de 2025, también entendemos que esa palabra es para ahora. Así que todos los que escuchen esa palabra ahora, el Señor Jesús dice, vivirán. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 25. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Hermanos, una pregunta. ¿A quién se está refiriendo cuando dice los muertos? ¿A los que están en el cementerio? Porque ahí dice, no. Y cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, vivirán. ¿A quién se está refiriendo? Efectivamente, se está refiriendo a los vivos. Se está refiriendo a las personas que están vivas físicamente, pero que están muertas espiritualmente. El Señor Jesús es directo con las personas que están ahí alrededor de Él y lo están escuchando y les está diciendo, ahora es el momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y si creyeren, vivirán. Está dirigiéndose justamente a las personas que están ahí y que no tienen vida espiritual, sino que están muertos espiritualmente. Y esa palabra también es la misma para esta tarde. Muchos de los que estamos aquí estamos vivos por la gracia del Señor, espiritualmente hablando. Pero también tenemos en la sala a muertos espirituales que están separados de Dios, que no están en comunión con Dios, que están lejos de Dios. El Señor Jesús para esta tarde te está diciendo, ahora es,
el que oye la voz del Hijo de Dios en esta tarde y cree, vivirá, vas a tener vida eterna. Vas a tener vida eterna. No se trata de un juego, no se trata de un cuento, no se trata de una fábula, no se trata ni de sueños ni de nada de eso. Se trata de algo real, de algo verdadero, de algo cierto. Porque cada uno de nosotros somos conscientes que antes de convertirnos al cristianismo, antes de confesar nuestra fe en el Señor, también estábamos podridos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente alejados de la comunión con Dios, muertos, distanciados de Dios. Es porque el Evangelio llegó a nuestros oídos, es porque el Espíritu Santo trabajó en nuestros corazones. No podemos oír el mensaje del Evangelio del Señor Jesús y creímos y confesamos nuestra fe en el Señor, que desde ahí tenemos vida eterna. Y hemos pasado de muerte a vida. Pero ¿por qué confiar en lo que el Señor Jesús nos dice? ¿Por qué confiar en lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá? Si oímos su voz, viviremos. ¿Por qué? ¿Acaso Él tiene poder para dar vida? ¿Acaso Él tiene la capacidad suficiente para dar vida? Fijémonos ahora en el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Este texto nos da la razón y la respuesta a nuestra interrogante de cómo es posible que si oigo la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo, voy a vivir y no voy a ser condenado. Porque el Padre, hermanos, es la fuente de la vida. Porque el Padre es el dador de la vida. Él no ha sido creado. Él no tiene principio de días ni fin de días. Nadie puede decir que Dios comenzó en algún lugar, en algún tiempo. No tiene fecha de nacimiento. Él es un ser increado. Nadie lo creó. Más bien, Él es la fuente de la vida. Por Él es que existe la vida. Él es la vida. El Padre es la vida. En sí mismo tiene vida. Nadie le ha otorgado vida a Dios. Y el Padre dice, así como yo tengo vida eterna, mi Hijo Jesucristo también tiene la misma vida que yo. Tiene vida en sí mismo. El Señor Jesús tampoco fue creado. El mismo Señor Jesús es de la eternidad hasta la eternidad. Y por eso en el primer capítulo de Juan vemos a Juan diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, tiene vida en sí mismo, tiene la misma vida que el Padre. Él también es dador de vida, Él es fuente de vida. Y esa vida que Él tiene es la que nos está ofreciendo. No nos está ofreciendo una vida como la que tenemos aquí en esta tierra. No, nos está ofreciendo una vida como la que Él tiene. Una vida eterna. Porque lo puede hacer, porque la puede dar. El Señor Jesús no nos puede ofrecer algo que no tiene. El Señor Jesús nos está ofreciendo algo que en sí mismo no tiene. La vida eterna. La vida eterna. Como segundo punto, hermanos, vamos a ver el otro título que el mismo Señor Jesús utiliza para Él. Ya vimos que el que oye la voz de Jesucristo y cree lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo, vivirá y no será condenado. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva y al versículo 27. Y dice el Señor Jesús, y también le dio autoridad de hacer juicio. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
segundo punto, hermanos, es oír al Hijo del Hombre, el juez del mundo. Oír al Hijo del Hombre, el juez del mundo. El poder de juzgar le ha sido dado al Señor Jesús. El poder de juzgar le ha sido dado al Señor Jesús, quien vino al mundo como hombre. Ya nuestro hermano Josué nos explicó en la meditación de la carta a los Romanos en el versículo 3 del capítulo 1. Ya nos explicó nuestro hermano Josué acerca de la humanidad del Señor Jesús. Y es que el Señor Jesús efectivamente vino a este mundo, enviado por Dios, se encarnó en esta tierra como hombre, vivió entre los hombres. Por eso el versículo 14 del primer capítulo de Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Porque el Señor Jesús, cuando se encarnó tal cual nosotros lo somos. Nació biológicamente de una mujer, creció tal cual nosotros hemos crecido, pasó por las mismas etapas, fue bebé, necesitó pañales, fue un niño, hizo travesuras, aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió todo lo demás que natural y biológicamente aprendemos. Comió tal cual nosotros comemos, se cansaba tal cual nosotros nos cansamos, durmió tal cual nosotros lo hacemos, lloró porque tenía emociones, se alegraba, se compadecía tal cual nosotros. Porque el Señor Jesús, el título que Él mismo se da, el Hijo del Hombre, no es más que lo que significa su naturaleza humana. Su naturaleza humana, porque Él es el que vino al mundo como hombre, vivió entre los hombres y murió en la cruz como sustituto de los hombres. No murió como sustituto de las mascotas ni como sustituto de los animales. Él murió como sustituto de los hombres, lo que nuestro hermano Josué hablaba de ser él la persona vicaria, de morir en nuestro lugar, de ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. El Señor Jesús fue rechazado y crucificado como hombre, derramó su sangre, que es del mismo color que nosotros, como hombre, y murió perdiendo todos sus sentidos vitales como hombre. Hermanos, ¿quién más sino que Él, que cuenta con toda la calificación para ponerse como juez de todos los hombres? Por eso es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene toda autoridad dada por el Padre para que juzgue a los hombres. Porque el Señor Jesús conoce exactamente todas nuestras debilidades como seres humanos, conoce nuestras tentaciones, conoce lo frágil que somos como seres humanos, se identifica plenamente con nuestra naturaleza humana y sabe exactamente todo lo que somos como humanos. Por eso el Señor, por eso el Padre le da la autoridad para que juzgue a los hombres. Porque en su momento, cuando estemos delante de Él, cuando todas las personas estén delante de Él, le van a preguntar, le van a cuestionar: pero tú comprenderás, Jesús, no podía resistirme a esas tentaciones, no lo aguantaba. Y el Señor Jesús nos dirá: pero yo también fui hombre como tú, y también tuve un cuerpo como tú, humano, y también fui tentado de la misma manera como tú. Y por la Escritura sabemos que el Señor Jesús nunca tocó, sino que fue obediente desde su nacimiento como hombre hasta su muerte como hombre. Hermanos,
Cuando el Hijo del Hombre haga oír su voz, ¿qué sucederá? Los muertos resucitarán. Dice el versículo 28: no os maravilléis de esto que les acaba de decir el Señor Jesús, no se maravillen de lo que les digo, porque vendrá hora, y aquí sí ya está hablando no de presente, está hablando de futuro, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí sí está hablando de los muertos que están en el cementerio. Ahora sí está hablando de los que están en los nichos o en la tierra enterrados, o los que los hicieron cenizas, o los que de cualquier manera han muerto. Ahora sí está hablando de los muertos. Y dice el Señor Jesús: la hora llegará cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre. Y el versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Fabricio. Una vez que el Hijo del Hombre dé su voz, todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Y aquí los dos caminos de todos los que vamos a resucitar. Aquí el Señor Jesús está marcando algo muy especial, hermanos, y para todos los que en esta tarde están aquí con nosotros. Tanto tú como creyente, como tú que no eres creyente, después de muerto vas a resucitar. Vas a resucitar. Vamos a resucitar. La diferencia es que, dice el Señor Jesús, los que hicieron lo bueno resucitarán ¿a qué? A vida. A vida. Y los que hicieron lo malo resucitarán a juicio de condenación. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús te dio vida, al mismo momento que decidiste recibirlo en tu corazón, esa vida la recibiste desde ese momento y la vas a tener segura, aun cuando en esta tierra nos muramos, nos entierren y nos olviden. Pero el Señor Jesús no se va a olvidar, porque el día que el Hijo del Hombre dé nuevamente su voz, del sonido de su voz, tú que ya moriste y que en tierra y que aquí en vida decidiste recibirle como Señor y Salvador, resucitarás. Resucitarás, pero para seguir viviendo, para seguir disfrutando de esa vida que el Señor Jesús te dio el mismo día que lo recibiste como Señor y Salvador. A vida, resucitarás a vida. Qué dicha y qué gozo saber que nuestro Señor nos ha regalado esa vida eterna y que la muerte no tiene más poder sobre nosotros. Aun cuando vayamos al sepulcro, nos vamos confiados en que cuando oiremos su voz seremos levantados para vida eterna. Para vida eterna. Pero la advertencia que hace es lo siguiente, es lo que preocupa. Porque si tú en esta vida, mientras tuviste la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón y aceptarlo como Señor y Salvador, de creer en su Evangelio, y no hiciste lo bueno, me refiero a justamente eso, a no recibir al Señor Jesús en tu corazón, resucitarás también. También vas a resucitar, con la diferencia de que no resucitarás para mí, porque nunca la tuviste. Resucitarás para el juicio de condenación. Y eso es lo preocupante para nosotros que tenemos familia, aún creo. Y ahí la importancia que veo yo en esta madre de Laura y Nuri, de mostrarles todos los días la palabra de Dios, la Biblia a sus hijos, pese a su sufrimiento, pese a su dolor.
porque quería que sus hijos tengan vida igual que él. Si nosotros, hermanos, hemos recibido la vida de Dios, la vida del Señor Jesús, esa vida eterna, esa vida incalculable, esa vida eterna de parte de Él, y a pesar de que nos moramos en esta tierra y nos entierren en el sepulcro, una vez que resucitemos, seguiremos viviendo tal cual la vida que el Señor Jesús nos ha regalado. Cuando el Señor Jesús habla, para terminar, hermanos, cuando dice, y los que hicieron lo bueno, no está refiriéndose aquí a las buenas obras. No está refiriéndose aquí a que por ser buena persona y por hacer buenas obras, el día que resucite, voy a tener vida eterna. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso, porque recordemos que el apóstol Pablo a los Efesios les dice que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, no somos salvos por los méritos de las obras buenas que hagamos en esta tierra. Para que nadie se jacte, dice el apóstol Pablo. Para que nadie se jacte. Y nadie esté diciendo, yo tengo derecho de estar en el cielo porque soy muy buena persona, porque no he lastimado a nadie, porque no he dañado a nadie, vivo en paz con todos, ayudo a los necesitados, todas las navidades siempre hago chocolatada para los niños, les llevo sus regalos, les comparto mis riquezas a las demás personas, así que tengo toda autoridad y todo derecho de ir al cielo porque soy una buena persona. No, porque el regalo de la salvación no es por obras. Las buenas obras más bien son el resultado ya de tener una vida eterna entregada por el Señor Jesús a nosotros. El Señor Jesús, cuando dice que el que hiciere lo bueno, se está refiriendo a lo bueno, a aceptarle, a oírle, a creer en Él, a creer en su persona, su obra y su sacrificio en el Calvario. A eso se está refiriendo como lo bueno. Y lo malo significa justamente no creer en Él. Oímos domingo a domingo, en casa se cansan de hablarnos de Jesús, pero oímos, entra por un oído, sale por el otro, y a veces ni siquiera entra por ningún oído. No creemos. Y déjame decirte que nadie de los que estamos aquí tiene comprada nuestra vida física en esta tierra, y que en cualquier momento un mal golpe, un accidente, algo que pasa en nuestro cuerpo nos quita la vida. Y si en vida no recibiste al Señor Jesús, no pusiste tu confianza en el Señor Jesús, déjame decirte que resucitarás para juicio, no para vivir eternamente. Bendito sea el Señor, que para los que estamos en esta tarde y con la bendición de Dios le recibimos en nuestras vidas, tenemos la plena confianza de que si vamos al sepulcro, estaremos ahí esperando solamente tiempo, dormidos, hasta que oigamos la voz del Hijo del Hombre, resucitemos para vida eterna. Y uno puede decir, es injusto. No es injusto. Terminemos con el versículo 30, que dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor Jesús nos está mostrando que el juicio que Él haga, discernimiento entre distinguir el que ha hecho, el que ha recibido el Señor Jesús y el que no ha recibido, y las consecuencias de cada una de esas decisiones, es justa. Es justa porque el Señor Jesús se dijo, oigo a mi Padre. Oigo a mi Padre. Yo no hago las cosas por mi propia voluntad. Yo oigo a mi Padre, y de acuerdo a lo que oigo, juzgo. Y ese
juicio es justo. Termina diciendo que Él depende total y absolutamente del Padre. Yo no hago lo que a mí me parece, yo hago la voluntad de mi Padre. Y vemos al Señor Jesús hacer la voluntad de su Padre desde que nació, encarnándose como hombre, desde que creció hasta llegar a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros, sujetándose siempre a su Padre. Aun cuando el Padre le otorga la autoridad de juzgar, el Señor Jesús sigue dependiendo de la voluntad de su Padre. Por eso su juicio es justo. Bendito Señor y amado Padre,